Poéticos y poéticas, bienvenidos a Poéticamente Incorrecto Podcast, el podcast donde podrán encontrar todos los chismes literarios de los poetas y las poetas que cambiaron el rumbo de la literatura. Querido hermano, ¿cómo estás el día de hoy? Me encuentro muy bien, mi hermano, muy a gusto. Con Muy los tranquilo. ojos cansados de tanto jugar Cyberpunk 2077. Efectivamente, mi hermano, una combinación entre el final de semestre y el juego nuevo, pues me tienen bastante cansado. Eso. Me alegra que hayas terminado el semestre con puro 10 de seguro. Bueno, en y realidad no acaba el semestre, solo son parciales y son vacaciones. Me alegra que haya salido de vacaciones con puro 10. Para quienes no lo sepan, mi hermano está estudiando la licenciatura en física y nada tiene que ver con el mundo literario, más que tener un hermano que está relacionado con el mundo literario, y es lo divertido de este podcast porque él junto con ustedes está aprendiendo cosas nuevas de los poetas que hablamos el día de hoy. Antes de comenzar, agradecerles a todos atrás de la pantalla por su apoyo, atrás del micrófono, por su apoyo, por su ayuda. Ha sido bastante, creo yo, bastante bien aceptado el podcast en Spotify y en otras plataformas. Tenemos buena audiencia. El más escuchado ahorita ha sido el de Manuel Acuña en podcast, en formato podcast, y en formato video en YouTube. Hasta ahorita la más escuchada es Laura Méndez, que le fue bastante bien. Entonces me alegra mucho que les haya gustado este giro radical de cómo estábamos llevando el canal. Muchas gentes, muchas personas se desuscribieron, pero les prometo a los que se quedaron que vamos a retomar poco a poco algunos de los temas que habíamos manejado en el canal, como toda esta onda de la cultura pop relacionada con el arte clásico. Y bueno, todos esos temas se van a ir mezclando con el podcast. Nada más ténganme un poquito de paciencia junto con los autores que me han ido recomendando. Pero bueno, ya estamos nada más a 10 de ser 300 poéticos y poéticas en YouTube. Entonces, si les gusta lo que hacemos, les agradecería infinitamente que lo compartan. Si no se han suscrito, que se suscriban, que los recomienden a su hermano, a su primo, a su abuelita, a quien sea, para ver si terminando el año alcanzamos los 300 poéticos y poéticas, que me encanta chismear con ustedes ahí en los comentarios de YouTube. Pero si quieren seguirme en las demás redes sociales, particularmente en Instagram, creo que ahí está el cotorreo chido. Y seguir a mi hermano en Furio Sensei, se dice Furio, se escribe con Y, Furio, que justo hoy que estamos grabando esto, acaba de publicar un video precisamente sobre la ciencia detrás del videojuego Cyberpunk, que está buenísimo. Les dejo la liga a su canal en los comentarios. Otra vez, como siempre, me estoy extendiendo la de Dios en la introducción. Así que vamos a lo que nos truje y ya después mandamos saludos y todas las cosas. Exactamente. Entonces, ¿de quién vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de un notable poeta mexicano, cuya fama ha disminuido en los últimos años, pero que durante el siglo XIX y principios del XX fue el poeta más leído en México y una eminencia digna de representar nuestras letras nacionales. Me refiero a Juan de Dios Peza. La pregunta obligada, querido hermano, ¿qué sabes de Juan de Dios Peza? Que es un poeta mexicano y ya es todo lo que sé. Okay. Pero a él sí lo he leído. A él lo leí en la secundaria. De hecho, el profe de español que tuvimos en la secundaria nos ponía a leer poesía. Y al que principalmente leí fue a Juan de Dios Peza. Y todavía en la prepa, me acuerdo que ahí en una hora libre me ponía a buscar librillos. Y poesía era algo que se podía leer muy sencillo entre horas libres. Entonces me encontré un libro de Juan de Dios Peza y me puse a leer a Juan de Dios Peza en ese entonces. Pero de él no sé absolutamente nada. Sí, de hecho es curioso, yo tampoco sabía hasta antes de hacer esta investigación mucho de su vida personal, pero también yo creo que ha sido una de mis principales influencias, por lo mismo de que este profesor de la secundaria, Barbosa, nos dejó leerlo y declamarlo. Yo me tuve que aprender un poema de Juan de Dios Peza, incluso fui a concursar con ese poema. La última cita, recuerda la vez aquella, tu labio encendido, no, mi labio encendido al tuyo, la noche apacible y bella, en cada nube una estrella y en cada flor un cocuyo. Sí, el mismo poema. Pero curiosamente yo siempre pensé que era español, no sé por qué. O sea, el apellido me sonaba español y dije, ¿sabes ser español? A lo mejor por la... Como nunca investigué de él, nunca supe que era mexicano. Qué curioso, pero según yo sí, a lo mejor no te tocó, pero según yo sí nos dejó leer algunos poemas nacionalistas, Barbosa, de él. Y bueno, vamos a ver.
Sí, porque de hecho a mí en esa ocasión no me dejó a Pesa, me dejó leer a Becker. Y me valió madre si no leía a Becker y me puse a leer a Pesa. Ujú. Entonces, pues por eso también yo creo que no sabía nada de él, porque él quería que leyera a Becker y no a Pesa. Y yo creo que ahí hice la relación de De que sentías que era español ajá, porque Becker es español. Ok. exacto. La próxima semana hablaremos de Gustavo Adolfo Becker, pero ahora a lo que nos truje, chencha. Oh, sí. Juan de Dios Pesa nació el 29 de junio de 1852, durante el México posindependentista del que ya hemos hablado. Apenas habían pasado 31 años desde que se había consumado la Guerra de Independencia, que es nada, Sí. nada. Y bueno, como ya vimos con Laura Méndez y con Manuel Acuña, este fue un periodo convulso para la historia nacional. El siglo XIX es un siglo históricamente complejo. Oh, sí. Y el padre de Juan de Dios Pesa tenía mucho que ver tenía mucha relación con esta historia compleja de México, ya que su padre tenía un alto puesto en el gobierno del emperador mexicano Maximiliano I o Maximiliano de Habsburgo. Híjole. Sí, y su madre murió cuando él era muy pequeño, lo cual veremos que será una marca importante para la vida de Juan de Dios Pesa. Juan de Dios era lo que hoy llamaríamos un niño rico, o más chilangamente, un fresita. Un fresita en todo. Como lo diría nuestro gobierno actual, un fifí, Un ¿no? fifi. Y como lo decían también, según yo, esa palabra viene de este tiempo, ¿no? De hecho, por lo que cuentan las historias, de ahí nació la palabra fifí. Sí, era fifi, Juan de Dios Pesa. Era OG, un fifí original, de los primeritos. Exacto. Y es que no se podía esperar menos de alguien cuya familia se codeaba literalmente con la realeza. Exacto. Nuestro poeta demostró sus gustos y dotes por la literatura desde su educación primaria, que fue casi tan complicada su infancia como la de Samuel García, este político mexicano cuya cruz era ir a jugar golf todas las mañanas con su padre para que le dieran su gasto de la semana. Pobrecito. Pobre. Pobrecito. Todos comprendemos tu dolor. Todos contigo, Samuel García. Pero retomando a Pesa, que también será un niñito rico, la neta. Exacto. Sus primeros versos fueron aplaudidos por compañeros y catedráticos desde la primaria, imagínate. Ok. Sus estudios superiores los cursó en la Escuela de Agricultura y por último asistió al Colegio de San Ildefonso y posteriormente a la Escuela Nacional Preparatoria. Ok, tenemos esta transición académica. Durante este periodo, Juan de Dios fue tratado con especial cariño por sus compañeros, pero particularmente por sus profesores, con quienes cultivó una amistad especial. Se le conocía como el discípulo predilecto, debido a la atención que recibía. En pocas palabras, era el consentido del salón, Sí. ¿no? Y aparte, pues, si su papá era alto funcionario del gobierno, me podría imaginar un poco por qué lo trataban tan bien. Sí, uno no pierde la oportunidad de conseguir un hueso. Exactamente, ni siquiera en el siglo XIX. E incluso sabemos que el escritor mexicano importantísimo, Ignacio Ramírez, el Nigromante, le prestaba especial interés, convirtiéndolo prácticamente en su discípulo personal. Okay. Entonces ya de ahí incluso hasta tenía el que le echaban la mano los... Que aquí, por ejemplo, podemos ver un poquito de relación entre el Juan de Dios Pesa, que era consentido por la afinidad política que tenía su padre, como el Octavio Paz del siglo XX, que también fue muy consentido por sus tanto las amistades políticas que él consiguió como las amistades políticas que había conseguido su padre, que si no han escuchado el podcast de Octavio Paz, es el primerito que subimos a Poéticamente Incorrecto Podcast. Sí. También durante este periodo, es decir, durante su juventud, Juan de Dios realizaba una gran producción de poesía nacionalista, rasgo que ya hemos visto era común en el periodo romántico y que con esto juntamos la Santa Trinidad, por así decirlo, de la poesía romántica, de sus características. Tenemos el poeta suicida depresivo, que es Manuel Acuña. Tenemos la poeta que luchaba por los derechos y la igualdad y que tenía aspectos como de liberación y de lucha social, que era Laura Méndez. Y tenemos al poeta nacionalista, que era Juan de Dios Pesa. Entonces, son como los aspectos principales del romanticismo que ya vimos desglosados en 3 poetas diferentes. Vaya. Oh, sí, esto fue sin querer, pero salió chido. Sus textos eran recitados en público y bien recibidos por la audiencia, como ya vimos desde su educación primaria, ¿no?
Y tenemos el ejemplo que en una ocasión un importante letrado iba a realizar una presentación poética en el Teatro Nacional, el más grande e importante de aquella época. Pero este letrado se enfermó en las vísperas del Día de la Independencia. Ok, Se le ajá. pasaron las carnitas, el pozolito, Se se cayó empachó. mal, se empachó, le salió y le dio un aire, se las tomó fría, vaya, se enfermó, ¿no? Ujú. Y la presentación, que precisamente esta presentación se iba a realizar para conmemorar el Día de la Ok. Independencia. Y así fue como la emergencia de entonces, ¿qué hacemos? Y pues como ahí estaban metidos pues también pues personas, como por ejemplo el nigromante, Ujú. o sea, los altos académicos pues también tenían este círculo intelectual, estaban relacionados con este círculo intelectual. Obviamente, Y como dijeron, siempre. pues está este chavo, Juan de Dios, que se la está rifando, sus compañeros lo admiran, nosotros lo admiramos, métenlo. Y pues dijeron, va, pues sí, está resaltando por sus habilidades literarias, jalo. Conseguir a alguien más en este momento va a estar duro, entonces. Exactamente. Entonces Jalo. fue invitado a participar en aquel evento, a pesar de que apenas contaba con 16 años. Ok, Ujú. un escuincle. Sí, jovencito. Ahí sí, no tengo ni punto de comparación. Yo a los 16 años, nada. Sí, no. No sabía ni... Escribía como emo, como emoshito, con altas y bajas, y no, ya para qué les cuento. No, sí. Obviamente, el poema que presentó tenía rasgos nacionalistas y fue muy bien recibido por el público, tanto que lo ovacionaron, convirtiendo aquella ocasión en uno de sus primeros grandes logros como joven artista. Ok. Pero no todo era miel sobre hojuelas, y no porque tuviera que acompañar a su papá al golf todos los domingos. Más bien que al terminar la preparatoria, Pesa quería ingresar a la escuela de medicina. Y al principio parecía que todo le estaba yendo bien, de maravilla, sus textos eran reconocidos, era el chico cool de la escuela, y pues su papá tenía un alto puesto en el gobierno. Pero ¿te imaginas qué fue lo que pasó, carnal? Todos sabemos qué es lo que pasó. Bueno, deberían de saber qué es lo que pasó. Esto, a ver, ¿qué ibas a decir? No, pues que no tenemos un imperio en la actualidad, entonces se podrán imaginar qué es lo que pasó. Así es, precisamente. Esto último fue lo que hizo que su vida cambiara para siempre, es decir, lo que pasó, lo que su papá tenía un alto puesto como funcionario en el gobierno. Pues el gobierno de Maximiliano había caído. Los puestos políticos pasaron a manos del Partido Federalista o Republicano, y el padre de Juan de Dios había sido desterrado del país debido a su relación con el emperador, que ahora había sido fusilado por el gobierno de Benito Juárez. No, sí. Oh, sí, así fue como Juan de Dios Pesa, su papá, fue corrido del país y lo dejaron sin dinero. Changos. O sea, literal pasó de ser el fifí a irse para abajo. Pues sí. Ujú. Pues sí, pasó prácticamente a ser huérfano, porque no puedes decir que tu papá está vivo, porque en una de esas lo buscan y lo matan, ¿verdad? Y así ya no está vivo tu papá. Exactamente. Así que le fue mal. Oh, le sí. fue mal. Y a pesar de las precariedades económicas que este acontecimiento trajo a la vida de nuestro joven escritor, Pesa no desistió en su idea de ingresar a la escuela de medicina, y así lo hizo una vez terminados sus estudios de preparatoria. Ok, todavía alcanzó a entrar. Ok. Y además, una vez ahí, continuó cultivando la literatura patriótica que ya lo caracterizaba, y realizó una profunda amistad con otros nuevos exponentes de la letra, como lo fueron Agustín F. Cuenca, que ya hemos mencionado, Javier Santamaría y por supuesto el poeta Manuel Acuña, de quien no vamos a entrar en detalles porque existe todo un podcast dedicado a él, pero ya sabemos que Juan de Dios Pesa le llamaba hermano, y Manuel Acuña a su vez le llamaba hermano. Así de allegados eran estos dos escritores. Uña y carne los muchachos. Exactamente. Y también a quien encontraría muerto aquella fatídica noche de diciembre en la que Manuel Acuña decidió terminar con su vida. Y bueno, fue algo que Juan de Dios lloró, sufrió, hicieron como ciertas participaciones de oratoria durante el funeral de Acuña. Obviamente Juan de Dios Pesa fue uno de los que participó en estas representaciones llorando, ¿no? Estaba deshecho el pobre. Pues sí, Su body se había ido. su befo. Su befo. Pero bueno, eso ya fue como ya final, bueno, Más adelante en su vida. más adelante, cuando se empezó a hacer amigos de estas personas, formaron una congregación literaria de la cual también ya hablamos, esta congregación Nezahualcóyotl, Ujú. que había formado, que caracterizó por darle una nueva cara al mundo literario mexicano.
Tanto así que algunos estudiosos reconocen a este círculo como los restauradores de la República. Ok. Ajá, o sea, ya vimos, por ejemplo, con Octavio Paz, que durante esta época postrevolucionaria, el gobierno, o sea, estoy hablando del mediados del siglo XX, Ujú. el gobierno dijo, pues hay que darle una nueva identidad al país. Necesitamos escritores, necesitamos pintores, necesitamos fotógrafos, todos los que hablaran de la revolución, todos los que hablaran de figuras revolucionarias como Zapata, como Madero, etcétera, eran los que tenían el visto bueno del gobierno. En este entonces, todos los que hablaran de lo grande que era la nación mexicana como república, no como imperio, eran los que le daban un aspecto bueno al gobierno de Benito Juárez. Se hablaba mucho de la independencia, que eso era fundamental, Sí. porque la independencia fue lo que nos quitó el sistema monárquico. Ujú. Entonces estos poetas hablaban de esto y fue precisamente lo que el gobierno le dio el visto bueno. E inclusive, a pesar de que el papá de Juan de Dios Peza fuera del gobierno de la monarquía, Ujú. Juan de Dios Peza se volvió liberal, Ok. muy allegado al gobierno de Benito Juárez. Ujú. ¿No? Apoyaba mucho esta idea liberalista. Qué loco. Yo siento que un poquito por que vio cómo moverse en la política, dijo, este es el que está arriba, Sí. hay que unirme a los ideales del que está arriba, y a lo mejor también un poquito por formación, ¿no? Porque al final de cuentas, una vez que estudias, te das cuenta de un montón de cosas, e inclusive es muy común que los jóvenes vayan en contra de sus papás, También. porque se dan cuenta de todo lo que hizo mal los que estaban antes de ellos, ¿no? Sí, digo, y también si corrieron a tu papá por ser pro imperio, pues no vas a ser pro imperio y que te terminen corriendo a ti también, ¿no? Sí, creo que lo mejor que pudo haber hecho Peza fue decir, no, yo no soy como mi papá, yo soy súper liberalista. Un poco lo que hizo en su momento el hijo de Carlos Salinas de Gortari, del expresidente mexicano, que decía, no, mi papá es un chafa y hizo muchas cosas malas, pero yo tengo ideas diferentes, pero bueno, ahorita ya el pobre chavo está en la cárcel. Así que, El hijo de Salinas está en la cárcel, así pues, que... sí tenía ideas diferentes, pero pues eran ilegales, entonces, pues por eso está ahí. En fin, regresemos a Juan de Dios Peza. Debido a la precariedad económica, Juan de Dios Peza no logró concluir sus estudios en la Escuela de Medicina, pero sí había logrado escribir en los periódicos más importantes de la ciudad, como fueron El Búcaro, la Revista Universal y El Eco de Ambos Mundos. Fue así como decidió dedicarse de lleno a las letras, pensando en su futuro económico, como muchos Claramente. otros que ya vimos. También durante este periodo escribió diversas obras de teatro que fueron sumamente reconocidas, incluso más que sus poemas, como fueron La ciencia del lugar, Los últimos instantes de Cristóbal Colón y un epílogo de amor. Fue tanto el éxito que algunos críticos decían que tal vez a Peza le hubiera ido mejor como dramaturgo que como poeta. ¿Qué? Pero él siguió en la poesía. Necio. Necio. Uy, no, ya vamos a ver que es un neciazo este hombre. Con el éxito vino la envidia de muchas personas del gremio, que fue algo de lo que se quejó constantemente Juan de Dios Peza en su poesía, en los textos que escribían. Me encontré por ahí un chismecito de que había un como crítico que decía, no, es que la poesía de Juan de Dios es una porquería. Y Juan de Dios le contestaba... Y el crítico le contestaba hasta que llegó otro poeta y dijo, no, te me calmas con Juan de Dios, que este güey es un crack y tú eres un baboso. De esto habla un artículo de Carlos Monsiváis que les voy a dejar en las fuentes que siempre les dejo en los comentarios de YouTube. O sea, clásica discusión de Twitter. Sí, era una clásica discusión de Twitter de ese entonces, exactamente, justo de dos viejitos discutiendo. Y sí era muy común que, según la perspectiva de Juan de Dios Peza, que no creo que haya sido errónea, pues mucha gente le tiraba hate, mucho odio, y él respondía, él no se dejaba, ¿no? Sí. Pero sí fue algo que sufrió mucho. Digo, pues eso es algo clásico del arte, ¿no? Te cuelgas de la fama de alguien diciendo que es malo y ya todo el mundo te va a ver porque dicen, ay, no, este es bien edgy y le critica a él, que es el mainstream, entonces Ah, sí. te cuelgas de la fama de él. ¿Verdad, Abelina Lesper? Pero también reconocieron el talento de Peza tanto en el campo académico como en el político. Fue así como en 1876 Juan de Dios fue nombrado secretario de Legislación de México en Madrid, por lo que partió a España poco tiempo después de haberse casado con su enamorada, que era Concepción Echegaray. Fue ahí, en Madrid, donde entabló amistad con los escritores Vicente Rivapalacios, Campoamor, Martínez Pedrosa y don Emilio Castelar, que no son tan conocidos aquí. Vicente Rivapalacios sí, Campoamor sí, pero los demás no son tan leídos aquí en México. Pero sí tenemos ahí
pues algún oyente en España, pues que nos recomiende, que nos diga si vale la pena hablar del chismecito de estos autores, ¿no? Bueno, durante su estancia en España, Juan de Dios aprovechó para escribir en diarios locales como fueron La Ilustración Española y La Americana. Sus textos se centraron en enaltecer la literatura mexicana. Pues antes de este periodo, nuestros escritores, estoy hablando de los mexicanos porque soy mexicano, nuestros escritores eran poco leídos en España, por no decir que eran completamente desconocidos. Ujú. Fue Peza quien les dio un lugar y un renombre. Ese intercambio fue muy importante para nuestra literatura, ya que en España era el punto central de la literatura hispánica, aunque sea redundante decirlo, ¿no? Pues España hispánica, pero bueno, en donde se hablara español, se leía a los españoles, Obviamente. pero no se leían a nuestros autores y en general a ningún autor de Latinoamérica. Obviamente. Sí, creo que en ese entonces, técnicamente, legalmente, ni siquiera existía México, porque España no había reconocido la independencia de México. ¿No la reconoce después de 1821? Según yo la reconoce poquito después, ¿no? No tan poquito, pero no me acuerdo bien hasta cuándo, pero son así, o sea, entonces no Yo- tenía mucho de haberlo reconocido. Sí, yo creo que ya la reconocía porque lo mandan como tipo embajador. Ujú. Entonces, Bueno, sí. si ya te están mandando como embajador de tu país, es porque el otro país ya te está reconociendo como embajador, ¿no? Entonces, pero sí, probablemente, y pues tomemos en cuenta que ahorita estamos en un contexto muy nacionalista. También. Entonces, aquí en España leemos a los españoles, y en México a los mexicanos, y en Chile y así, ¿no? Entonces, Peza llegó y dijo, pues voy a aprovechar que estoy aquí y que estoy escribiendo en buenos puestos, pues para hablar de los míos, ¿no? Ey, Y bueno, Peza no solo ayudó a que las bibliotecas españolas se nutrieran de escritores mexicanos, sino que además este acto fue un punto de partida para que leyeran a nuestros compatriotas en otras partes del mundo, porque como ya se empezaban a consumir en España e incluso algunos textos a publicarse en España, sí. Peza agarraba textos de sus amigos mexicanos y los reproducía allá. Ujú. Y pues mucha gente empezó a leer no solo en España, sino en todo lugar donde se hablara español, pues a los poetas mexicanos. Entonces esto fue un boom de nuestra literatura un poquito. Sí, porque a fin de cuentas es una de las riquezas de Europa, ¿no? Que tienes España, y al lado tienes a Francia, y al lado tienes a Alemania, y arriba tienes a Inglaterra, y al lado Portugal. Entonces es muy fácil que los textos recorran un punto de España a Alemania, ¿no? Sí, sí. Pero pues, aquí en México sería como ir de la Ciudad de México a Chihuahua, entonces Ajá. sigue siendo el mismo territorio, no hay tanta diversidad cultural. Sí. Entonces eso también pues, es un Ujú. parote. Ya para 1884, Juan de Dios vivió uno de los momentos más tristes de su vida. Su esposa, Concepción Echegaray, lo había abandonado, dejándolo solo con 3 hijos. Ñera. Sí, un día sin más, Peza no supo nada de su esposa, llegó a su casa, no la encontró, y esto lo sumió en una honda depresión que reflejó en su literatura. Ahora, ¿ni Cambió, una cartita ni nada? pues hasta donde yo pude investigar, nada. Changos. Solo llegó y ya no estaba. Le no. valió. Sí, yo sí intenté indagar como en este aspecto, porque pues sí se me hizo como, y aparte fue un punto de quiebre para Ujú. cambiar su sistema de escritura, pero no encontré si le dejó una carta, al parecer de plano nunca supo nada de ella otra vez, nada, ni un indicio de que la fuera a abandonar, nada. Qué loco. Sí, es que podríamos decir, viéndolo como análisis, por ejemplo, literario, Ujú. o sea, un poco como, si la vida de nuestro autor fuera una novela, Ujú. podríamos decir que incluso hasta el personaje estaba un poco predispuesto. Tengo entendido que esto que también se corresponde al campo psicológico, Ujú. pero por allá atrás del Mm. micrófono a lo mejor hay un psicólogo que nos pueda sustentar esta teoría de que Juan de Dios creció sin madre. Ujú. Entonces, de una forma u otra, iba a lograr, por así decirlo, entre comillas, que sus hijos crecieran sin madre y que él creciera sin esposa, porque vio a un padre que se las tuvo que arreglar como padre soltero, que es Ok. precisamente lo que tiene que hacer Juan de Dios Peza, arreglárselas Ujú. como padre soltero. Ujú. Entonces está repitiendo el patrón de Sí. su padre. Entonces, de una forma inconsciente, se casó con una mujer que sabía que en algún momento lo iba a dejar solo de una forma u otra. Ok. Podría decirse. Esa es una teoría un poco jaladita de los pelos, pero Pero se las dejo. Podría ser. Podría ser. Y bueno,
Juan de Dios cambió los versos patrióticos e incluso los romances los de romance, no romances, los de romance, los de amor y los textos eróticos por una temática vinculada más a la familia, al amor del hogar, a los niños, y así fue como nació uno de los textos más importantes del autor, que se llama Cantos del Hogar, que fue el que lo catapultó a la fama. Y bueno, uno de sus textos más conocidos es Fusiles y Muñecas, en el que vemos unos primeros rasgos del costumbrismo, ya que encontramos como, como este género, como su nombre lo dice, o esta corriente más bien, el costumbrismo, como su nombre lo dice, retrata las costumbres que tenían los niños de la época con sus juegos. Pero también vemos cómo la juventud está predispuesta partiendo de lo que le imponen los cánones establecidos. Por lo tanto, a pesar de ser un poema del siglo XIX, creo que se le puede dar una lectura de la sociedad que tenemos hoy día y cómo nos vamos moldeando desde la juventud para que seamos lo que somos ahorita, ¿no? Esto de que la niña tiene que jugar con muñecas, el niño tiene que jugar con carritos, Exacto. es un método de pedagogía que a lo mejor luego ni nos damos cuenta, pero básicamente se le está educando a la niña que tiene que ser mamá y al niño que tiene que tener un oficio que tenga que ver con fuerza, Exacto. ¿no? Por poner un ejemplo. Y bueno, les voy a leer el poema, que está un poquito largo, pero está bastante bien fluido, para que quede más concreta la idea. Okay. El poema, ya dije, se llama Fusiles y Muñecas, ¿vale? Y voy a dar un traguito antes de empezar. Ok. Fusiles y Muñecas. Juan y Margot, dos ángeles hermanos que embellecen mi hogar con sus cariños, se entretienen con juegos tan humanos que parecen personas desde niños. Mientras Juan, de 3 años, es soldado y monta en una caña endeble y hueca, besa Margot con labios de granado los labios de cartón de su muñeca. Lucen los dos sus inocentes galas y alegres sueñan en tan dulces lazos, él que cruza sereno entre las balas, ella que arrolla a un niño entre sus brazos. Puesto el hombro el fusil de hoja de lata, el kepis de papel sobre la frente, alienta el niño en su inocencia grata el orgullo viril de ser valiente. Quizá piensa en sus juegos infantiles que en este mundo que su afán recrea son como el suyo todos los fusiles con que la torpe humanidad pelea. Que pesan poco, que sin odios lucen, que es igual el más débil que el más fuerte, y que si se disparan no producen humo, fragor, consternación y muerte. Oh misteriosa condición humana, siempre lo opuesto busca en la tierra. Ya delira Margot por ser anciana, y Juan, que vive en paz, ama la guerra. Mirándoles jugar me aflijo y callo. ¿Cuál será sobre el mundo su fortuna? Sueña el niño con armas y caballo, la niña con velar junto a la cuna. El uno corre de entusiasmo ciego, la niña arrulla a su muñeca inerme, y mientras grita el uno, fuego, fuego, la otra murmura, duerme, duerme. A mi lado, ante juegos tan extraños, Concha, la primogénita, me mira. Es toda una persona de 6 años que charla, que comenta y que suspira. ¿Por qué inclina su lánguida cabeza mientras deshoja inquieta algunas flores? ¿Será la que ha heredado mi tristeza? ¿Será la que comprende mis dolores? Cuando me rindo del dolor al peso, cuando la negra duda me avasalla, se me cuelga del cuello, me da un beso, se le saltan las lágrimas y calla. Suelta sus trenzas claras y sedosas, y oprimiendo mi mano entre sus manos, parece que medita en muchas cosas, al mirar cómo juegan sus hermanos. Margot, que canta en madre transformada, y arrolla un hijo que jamás se queja. Ni tiene que llorar desengañada, ni el hijo crece, ni se vuelve vieja. Y este guerrero audaz de 3 abriles, que ya se finge apuesto caballero, no logra en sus campañas infantiles manchar con sangre y lágrimas su acero. Inocencia, niñez, dichosos nombres, amo tus goces, busco tus cariños. ¿Cómo han de ser los sueños de los hombres, más dulces que los sueños de los niños? Oh, mis hijos,
No quiera la fortuna turbar jamás vuestra inocente calma. No dejéis esa espada ni esa cuna. Cuando son de verdad, matan el alma. Entonces, sí es bastante... O sea, a pesar de que juega con esta imagen del infantil, pues es bastante crudo todo lo que nos cuenta, ¿no? Y es una crítica cañona, creo yo. Sí, de igual forma está muy bonito porque es un padre escribiendo sobre sus hijos, a fin de cuentas. Entonces, como padre está preocupado por el futuro de sus hijos y que no ven, o sea, que todavía son muy pequeños para ver la cruda realidad, ¿no? Entonces está bonito el poema y también está un poco, como dices, crudo. Sí. Fuerte. Sí. Podríamos meternos más de fondo, pero no lo vamos a hacer. Vamos a hablar ya del final de la vida de Juan de Dios Peza. Peza había logrado una grande fama. Sus textos fueron traducidos al ruso, al francés, al inglés, al alemán, al húngaro, al portugués, al italiano y al japonés. Así es, durante todo el largo siglo XIX y durante principios del XX fueron todas esas traducciones las que le hicieron, ¿no? Como ya dije, era el escritor más leído de su tiempo. E incluso un poco después de su muerte se siguieron frecuentando sus textos, lo que me parece sorprendente porque al día de hoy no es tan conocido. Déjenme en los comentarios si ustedes conocían a Juan de Dios Peza. Sí. Al regresar a México intentó hacer carrera política y fue diputado electo del Congreso de la Unión. Por otra parte, el 18 de mayo de 1908 se sumó como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, ocupando la silla número 9, y esto fue uno de los mayores logros de su vida, ¿no? Muy bien. Y a los 58 años, Juan de Dios Peza padeció una fuerte influenza que mermó su salud. El médico le había recomendado guardar reposo e intentar salir lo menos posible. Pero como buen viejito necio, como buen mexicano que le dicen quédate en casa y no se queda en casa y vaya abarrota todas las tristes calles, Peza no hizo caso. Okay. Ni se puso el cubrebocas, ni se quedó en su casa, ni guardó reposo, nada. Le valió. Le valió. El poeta seguía trabajando desde su casa e incluso salió a caminar por el centro acompañado de su hijo Ramón. Una vez en casa se sintió muy enfermo, lógicamente, si el médico te está diciendo algo y no lo haces, estas son las consecuencias, y Juan de Dios Peza sufrió un síncope cardíaco que lo llevó a la cama. Y fue así como el 16 de marzo de 1910 falleció apaciblemente en su habitación. Solo 8 meses después, en nuestro país, estallaría el conflicto armado que todos conocemos como Revolución Mexicana. Uno de los últimos versos que Peza escribió fueron los siguientes. Todo el mundo es falso y engañoso. La juventud, la fuerza, el vigor, la esperanza, los sueños, todo pasa. Y la eterna verdad es el dolor. Y así, esa es, querido hermano, la vida y obra de Juan de Dios Peza. Todo un romántico hasta el final. Todo un romántico hasta el final. ¿Cómo lo viste? Muy padre, muy bien. Como todo un personaje completo, ¿no? O sea, su historia no es tan tumultuosa como la de otros poetas, pero lo suficiente para crear una buena obra, ¿no? Así es. Y yo tengo la sospecha de que se dejó de leer un poco por lo mismo que le aplicaron a Laura Méndez. Como él tenía sus amistades poéticas prerevolucionarias, una vez después, pasada la revolución, su castigo fue que le quitaran el reconocimiento, ¿no? Porque incluso si escribía tantas cosas nacionalistas, tengo entendido que sí escribió textos a favor de Porfirio Díaz. Seguramente. Entonces, pues obviamente el castigo de todos estos escritores fue el anonimato, que no se les reconociera. O sea, por ejemplo, lo que ya habíamos hablado, ¿no? Que a Manuel Acuña murió lo suficientemente joven como para que no le aplicaran estas cosas, pero pues Juan de Dios pues vivió lo suficiente como para tener las suficientes afinidades políticas que le quitaran la simpatía del nuevo gobierno, ¿no? Sí. Más que nada, pues, o sea, todos los que podrían simpatizar con él, pues ya no estaban dentro del poder, ¿no? Entonces, alguien que pudiera como enaltecer su obra, pues ya no iba a estar en el poder y pues así es. Entonces, pues bueno, poéticos y poéticas, esa es la vida de Juan de Dios Peza.
Ya casi terminamos con los románticos, ya casi termina el año. Esto fue sin querer hablar de puros románticos, pero bueno, nos aventamos un bonito diciembre romántico. La próxima semana, tú ya sabes de quién vamos a hablar, hermano, ¿lo dices? Claro que sí, vamos a hablar de Gustavo Adolfo Bécquer. Así es, recuerdo. así es, de Gustavo Adolfo Bécquer, el romántico por excelencia del otro lado del charco, es decir, de España. Antes de terminar, ¿nos compartes tus redes sociales? Claro que sí. En Facebook y YouTube me pueden encontrar como Furio Sensei. Este mes voy a estar hablando de Cyberpunk en mi canal de YouTube. Y en TikTok, en Instagram me pueden encontrar como Iván-Furio. Y hablando de Cyberpunk, espero que el próximo mes les traiga y próximo año también les traiga sorpresitas relacionadas con la ciencia ficción que se están trabajando por ahí. Ya verán de qué se trata. Entonces vamos a ver qué pasa, pero suscríbanse, compártanos Poéticamente Incorrecto, poesía.incorrecta en Instagram, poesía.incorrecta, poesía.incorrecta en Instagram, poesía.incorrecta en TikTok, Poéticamente Incorrecto en YouTube, Spotify y Facebook, y pues Poéticamente Incorrect, sin la última A porque ya no alcanzó, en Twitter, ¿vale? Les digo, en Instagram está el mayor cotorreo. Agradezco a esas personas que han estado comentando los últimos días. Si quieren que les mande un saludo, dejen ahí el comentario. Mándame un saludo y su nombre. Si no ponen su nombre, pongo el nombre de su usuario, siempre y cuando no esté vulgar o no sea un albur. Y nada. Muchas gracias, poéticos y poéticas. Nos vemos la próxima semana con un podcast nuevo. Nos vemos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y feliz Navidad. Feliz Navidad. Ya acabamos. Yay.